Bienvenidos a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, Español cuarto grado, secuencia 6. En resumidas cuentas, de la sesión 4 a la 6. Gracias por suscribirte al canal y formar parte de la comunidad. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Sesión 4. Tiempo de leer. ¿Dónde vive Drácula? Lee Drácula. Página 112 del libro de lecturas cuarto grado. Drácula. Bram Stoker. En Londres, unos momentos de ocio me habían permitido ir al Museo Británico y a la Biblioteca Nacional, donde consulté mapas y libros relativos a Transilvania. Me parecía interesante ponerme al corriente de ciertos datos respecto al país, puesto que debía mantener tratos con un caballero natural de allí. La región de que hablaba en sus cartas dicho caballero estaba situada al este del país, en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia, Bucovina, en los Cárpatos. Se trata de una de las partes de Europa menos conocidas y más salvajes, pero ningún libro, ningún mapa pudo indicarme el lugar exacto donde se alzaba el castillo del conde Drácula, puesto que no existe ningún mapa detallado de la región. No obstante, mis investigaciones me hicieron saber que Bixtrix, desde donde el conde Drácula me había escrito que debía coger una diligencia, era un pueblecito asaz conocido. En este diario iré anotando mis impresiones, lo cual me refrescará la memoria cuando le cuente a Mina mis viajes. En Transilvania hay 4 razas: al sur los anjones, a los que se mezclaron los valacos, descendientes de los dacios, al oeste los magiares, y por fin al este y al norte los execler. Era entre estos que yo debía vivir. Esta raza afirma descender de Atila y los hunos. Tal vez sea verdad, ya que cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, hallaron a los hunos ya establecidos allí. Por lo visto, todas las supersticiones del mundo se han reunido en los Cárpatos, sin dejar jamás quieta la imaginación popular. Si esto es cierto, mi estancia allí resultará sumamente interesante. He de consultar al conde respecto a las numerosas supersticiones. Después de leer el relato, pídanle a su maestro que les proporcione un mapa mundi y señalen en este el lugar donde creen que vivía Drácula. Rumania está ubicada en Europa. Localizamos a Rumania. Hace frontera al norte con Moldavia y Ucrania. Los Cárpatos se localizan entre Ucrania y Rumania. Los 3 estados que hacen frontera con este país son Transilvania, Bucovina y Moldavia. Drácula vive en el estado de Transilvania. En parejas, describan a un vampiro y hagan una lista de sus características en su cuaderno. Un vampiro es un espectro nocturno que chupa la sangre de los seres vivos como método de subsistencia. Características: tiene colmillos, bebe sangre humana, no se refleja en espejos, tiene demasiada fuerza, son muy rápidos, se regeneran, hipnotizan, tienen sentidos agudos, pueden volar y pueden transformarse. Imaginen cómo es el espacio en donde vive y también descríbanlo. Habitan en castillos con espacios muy amplios y con poca gente. Dibujen la guarida o castillo de Drácula. Comparen la descripción que hicieron del vampiro y respondan lo siguiente. ¿La ilustración del vampiro que viene en su libro es igual a como lo imaginaron cuando leyeron el relato? Sí. ¿Cómo lo imaginaron? Lo imaginé como una persona normal, pero con un aspecto estrambótico, que actúa de manera natural con otras personas, pero que se transforma por las noches cuando va a atacar a sus víctimas. Si fueran un vampiro, ¿cómo sería el lugar donde les gustaría vivir? Peguen sus dibujos con cinta adhesiva en el salón. Luego, explíquenle a sus compañeros por qué dibujaron así la guarida. Lo dibujé así porque en el relato habla de un lugar apartado y del castillo del conde Drácula. Sesión 5. Organicemos la información. A partir de la información que encontraron, realicen lo siguiente. Inciso A. Compartan las notas o palabras clave que tomaron durante su lectura. Embarcaciones, islas, costas, exploradores. Inciso B.
comprueben que los materiales que leyeron serán útiles. Inciso C. Escriban los datos de los materiales que utilizarán, como autor, título, fecha de publicación y números de página donde se encuentra la información que necesitan. Guíense con el ejemplo. Veamos el ejemplo. Autor: Miguel León Portillo. Título: La Conquista. Fecha de publicación: 2020. Páginas de la 3 a la 5. Encontrado en Biblioteca Digital Tripulantes de la Lectura. De los libros consultados obtuvimos las siguientes fichas. Primer ficha: Autor: Sistemas y Computadores S.A. Título: Carta de Colón a los Reyes Católicos anunciando el descubrimiento. Fecha de publicación: páginas 4 a la 20. Encontrado en ellibrototal.com. Ficha 2. Autor: Sistemas y Computadores S.A. Título: Cristóbal Colón, Las Naves. Fecha de publicación: 1993. Páginas de la 16 a la 30. Encontrado en ellibrototal.com. Tercer ficha: Autor: de Francisco Cerrato. Título: Cristóbal Colón, Historia del Descubrimiento. Fecha de publicación: 26 de mayo de 1893. Páginas de la 535 a la 537. Encontrado en cervantesvirtual.com. Cuarta ficha: Secretaría de Educación Pública. Título: Historia cuarto grado. Fecha de publicación: 2021. Páginas 88 a 89. Encontrado en el libro de cuarto grado de Historia. Inciso D. Soliciten en préstamo los textos o materiales para que trabajen con ellos en el aula. Es probable que hayan encontrado mucha información en las fuentes que buscaron, por lo que será importante seleccionar la que sea de utilidad para el tema que van a trabajar. Sesión 6. Las fichas de trabajo. Para elaborar su resumen, deberán ordenar la información que encontraron. Un modo de hacerlo es registrarla en fichas de trabajo, utilizando paráfrasis, que consiste en explicar con palabras propias lo que se lee en un texto para hacerlo más claro y comprensible. Las fichas sirven para reconstruir la información obtenida de las fuentes, organizarla por temas y subtemas y evitar que se pierda. Número 1. Lean el siguiente ejemplo. Número 2. Cada integrante del equipo elija uno de los materiales que solicitaron en préstamo. Ahora, en su cuaderno o en tarjetas, escriban sus fichas de paráfrasis. Estas les ayudarán a ordenar la información para comenzar a redactar su resumen. Consideren elaborar las fichas que sean necesarias de acuerdo con la cantidad de materiales que hayan elegido. Muy bien. Veamos el ejemplo y realicemos la actividad. Tenemos el ejemplo. Podemos observar el autor: León Portilla Miguel. Título del libro: La Conquista. Tema: La Conquista. Cuerpo: Moctezuma estaba preocupado por lo que había soñado. Según los sabios y los códices, se presagiaba el regreso del dios Quetzalcóatl. Moctezuma envió embajadores para que conocieran a los españoles y les llevaran regalos ostentosos. Hablaban castellano y no náhuatl, como los embajadores. Una joven indígena llamada Malitzin y un náufrago español, Jerónimo de Aguilar, eran los intérpretes. Número de páginas en las que se encontró la información. Páginas de la 3 a la 5. Datos de la fuente. La fuente consultada: Biblioteca Digital Tripulantes de la Lectura. Este es el ejemplo. Realicemos la práctica. Autor: Secretaría de Educación Pública. Título del libro: Historia cuarto grado. Tema: Los primeros contactos de España en América. Cuerpo: Cristóbal Colón fue quien lideró los navíos que lograron el descubrimiento de América, mediante la expedición hacia las Indias Orientales, propuesta hecha por orden de la corona española para rehacer rutas comerciales con Oriente.
La misma fue basada en la idea de que el diámetro de la Tierra era pequeño y se podía lograr tal hazaña viajando del oeste para llegar al este. Cristóbal Colón era un navegante italiano, de Génova, pero fueron los reyes católicos españoles que le ayudaron a armar 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y reunir soldados marineros. Número de páginas en las que se encontró la información. Páginas 88 a 89. Datos de la fuente. Fuente consultada, libro de texto 4º grado. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.